Dulce Padre nuestro Señor Jesucristo, te rogamos por tu infinita bondad que reformes al pueblo cristiano, según aquel estado de santidad que tuvo en tiempo de tus apóstoles. Escúchanos, Señor, porque benigna es tu misericordia, y en tu inmensa ternura vuélvete hacia nosotros. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten piedad de nosotros. A continuación, daremos inicio al programa Conociendo San Jerónimo Emiliani. Quédate en sintonía de Radio Emiliani. Somos Tomasco. A todos y a todas, particularmente a la comunidad somasca que en estos días está preparándose para la celebración de nuestra fiesta particular, especial y muy significativa, que es el 8 de febrero. Esta secuencia de trabajos que hemos venido reflexionando con las cartas de San Jerónimo nos invitan permanentemente a reflexionar para luego accionar. Esa es la idea que tengo la esperanza que se pueda llevar adelante, empezando por mi persona, que ponga en práctica esa exigencia que pide la Iglesia, que pide el magisterio de la Iglesia, de ser coherentes entre lo que es la vida, lo que es el pensamiento y la práctica. Entonces, en ese contexto, me corresponde a mí, como director del Instituto Emiliani, zona 3 de Misco, compartirles algunas reflexiones en relación con la segunda carta de San Jerónimo dirigida a la comunidad somasca, que puede muy bien interpretarse como un profundo mensaje a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, particularmente de la comunidad educativa de nuestros centros educativos. Nosotros trabajamos en 3 centros educativos, como ustedes saben. Estamos aquí en Ñisco, en la calzada San Juan, estamos en la zona 5 de la ciudad capital y estamos también en San Miguel Petapa. Entonces, para todos va este mensaje de cariño y de aprecio y también de agradecimiento, porque somos parte de ustedes y nosotros conformamos esta comunidad que precisamente la reflexión de las cartas de San Jerónimo nos invitan a la unidad, a la fraternidad, a la comunión, como veremos en estos breves momentos y estas pinceladas que en lo personal me han llamado mucho la atención. Por eso decía, ¿verdad?, qué valiosa es esta oportunidad en la preparación de la fiesta de San Jerónimo el próximo 8 de febrero. Y sin duda la pastoral del colegio, que nos apoya don Armando, a quien le agradezco mucho, y a todo su equipo, nos va ayudando a ir concretando esta temática tan fundamental para nuestra formación permanente como educadores, y que es para una reflexión de su enseñanza, ¿verdad?, para hacer esfuerzos por llevarla a la práctica en nuestros ambientes. En el aula, ahora virtual, pero que pronto, según las indicaciones del ministerio, se tendrá que ir retomando la parte presencial gradualmente, con los padres de familia, en las actividades administrativas, en las diversas proyecciones de la sociedad. Nos interesa y estamos con ese deseo sincero porque el pensamiento permanente y presente de San Jerónimo se pueda llevar a la práctica y que nos lleva a un cambio de vida personal, familiar, comunitario. Todo esto es motivo de una reflexión y una acción. Guatemala hoy, quizá más que nunca, requiere de mucho trabajo para cambiar las estructuras de injusticia que se viven en todos los ambientes.
particularmente aquellos con poder en todos los diversos organismos del Estado y de la iniciativa privada. Es decir, Estado y sociedad estamos en crisis. Estamos en crisis y las estructuras de injusticia que han sido permanentes a lo largo de la historia hoy están más agudizadas. Aparentemente pareciera que no, pero cuando uno ve el sufrimiento permanente de tantas situaciones de niños, de mujeres, de jóvenes, necesitamos realmente asumir un papel protagónico en ese cambio. Esta carta, escrita el 21 de julio de 1535, imagínense ustedes, 1535 fue escrita esta carta por San Jerónimo. Está dirigida a los miembros de la compañía, especialmente al padre Berilli, quien debe compartirla, dice ahí, a los siervos de los pobres. Me llamó mucho la atención, porque así es como se identifica el grupo que trabaja con San Jerónimo, siervos de los pobres. Pero, por supuesto, es decir, a nosotros, los que conformamos la gran familia emilianista. Por eso se comparte hoy. Cuando habla de los siervos de los pobres, nosotros somos, precisamente, si nos sentimos identificados, somos parte de los siervos de los pobres. Esta carta, según la fuente de información que yo tuve en mis manos, gracias al equipo y a don Armando, parte de ciertas ideas que me llaman mucho la atención en la carta y que las resalto del documento que consulté, que son las cartas de San Jerónimo. En primer lugar dice, a la fidelidad de Dios, imagínense ustedes. Dice, exhorta a la perseverancia. Esta carta nos llama mucho la atención, que insiste mucho en el tema que verán a lo largo de la carta, la perseverancia. ¿Qué es perseverar? Es estar constantemente haciendo el esfuerzo, a veces se cae, se vuelve a levantar, se cae, se vuelve a levantar. En el ámbito personal, a veces nosotros cometemos errores. En el enfoque católico, pecamos, ¿verdad? Somos pecadores. Yo soy pecador. Entonces tengo que, a través de la perseverancia, reconocer mi error y mejorar. Dice, las dificultades son para aumentar la fe. Miren esa frase tan bonita. Las dificultades son para enfrentar la fe. Es decir, aumentar la fe. Es decir, un problema no debe ser limitante, sino que la búsqueda de superarlo a través de la fe, la confianza. La prueba es una demostración de que Dios nos ama. Las pruebas, los momentos difíciles que se presentan en la vida, son, dice San Jerónimo, demostración de que Dios nos ama. Miren qué interesante. ¿Cómo es posible eso? Entonces, ¿quiere decir que el sufrimiento es la manifestación de amor? No. Es que las pruebas son situaciones materiales, físicas, que llevan a considerar que nosotros somos personas limitadas y que Dios nos ama, y precisamente por eso el reto es superarlas. Dice también, quitándole los apoyos humanos, volveremos únicamente a poner su confianza en Dios. Miren qué bonito. Es decir, ante la situación límite de que uno no puede. Si no puedo, ¿y ahora qué hago? No puedo. Entonces, el ser humano, por lo menos en la experiencia personal, reacciona con la esperanza del Padre misericordioso. Las tribulaciones purifican y ayudan al discípulo a crecer. Fíjense, miren qué ideas más interesantes. Las tribulaciones purifican y ayudan al discípulo a crecer. El buen éxito está unido a la perseverancia. Estamos hablando de 1535. Miren las ideas tan actuales. Ser fuertes en la fe, estar firmes en las tribulaciones. Muchas veces cuando uno se encuentra en una situación difícil, quizá lo que menos piensa es en Dios, sino piensa en sus propias fuerzas. ¿Cómo resolver este problema? ¿Con qué elementos me voy a auxiliar para resolverlo? Cuando en realidad la base está
en esperar la respuesta a través del amor de Jesús. Y por último, la carta habla de que Dios nos preparará un lugar de paz. Por último, digo en esta primera parte porque habla de la paz. Qué interesante, ¿verdad? En 1535 y nosotros necesitamos la paz. Hoy el mundo necesita la paz. Estamos en un probable conflicto serio en Europa del Este. Parece que por ahí hay un problema entre Rusia y los Estados Unidos que podría estallar en una guerra. Y hay guerras personales, hay guerras individuales, hay diversidad de situaciones donde no hay paz. La carta nace de la experiencia personal de San Jerónimo y vibra por su cariñosa preocupación paternal. Miren qué bonita esa frase. Vibra, en la carta se percibe el cariño paternal hacia sus hijos, que somos todos. Se encuentra una detallada y profunda exposición de la fe y la esperanza. Ese detalle de poder reconocer como puntos de referencia de la vida diaria la fe y la esperanza. Hay una situación difícil, pero tenemos fe, tenemos esperanza. COVID-19 nos encerró, 2 años estuvimos encerrados y seguimos. El problema de la pandemia sigue, pero nosotros no podemos perder la fe y la esperanza que, primero Dios, pronto saldremos y se van a superar esos grandes obstáculos que se presentan hoy, porque todavía estamos con vida, cuando muchos ya la han perdido. Su importancia en la vida cotidiana. Esto es muy importante. La vida cotidiana nos lleva siempre a tener como referencia la fe y la esperanza, dice San Jerónimo. Sus ideas son un continuo entrelazarse de reflexiones sacadas de las experiencias del santo y confirmadas por el continuo recurso de la palabra de Dios. O sea, San Jerónimo parte de su experiencia, o sea, sus reflexiones. Las cartas son reflexiones que son fruto de San Jerónimo, confirmadas por su continuo recurso a la palabra de Dios. Es decir, él llevaba su vida cotidiana, su trabajo, su entrega a los demás, siempre referidos a la palabra de Dios. Por medio de breves pero densas anotaciones de carácter pastoral, se puede construir la figura ideal del siervo de los pobres. Llama la atención sobre la paz, la colaboración y comunión a lo interior de la comunidad, pero por supuesto es una carta abierta. Hoy la comunidad somasca nos invita a través de compartirnos las cartas de San Jerónimo para que cada uno de nosotros en lo personal poco a poco va interiorizando y optando por una vida más cercana a la propuesta que nos hace San Jerónimo todos los días y que precisamente, como él mismo lo dice, es instrumento de Dios que nos ama en su enorme misericordia. ¿Cuál es el esquema de la carta? Dice el autor que yo consulté. Empieza con un saludo y unas exhortaciones. Luego habla de una triple motivación en el actuar de Dios. Finalmente habla de los signos de vocación para cerrar con una recomendación: conservar la paz. Entonces, la carta inicia con un saludo y dice así: y conforta en el amor de Cristo. Eso me gusta muchísimo. Tiene un sentido práctico, concreto. Dios nos ama. Dios está siempre con nosotros. Y el amor de Cristo fue precisamente en su momento histórico vivido a través de su sufrimiento en el Calvario, como lo veremos en esta próxima Cuaresma y Semana Santa, para llegar a la resurrección. Apunta que nuestro fin es Dios. Mira qué interesante. Nuestro fin es Dios. Es decir, el trabajo diario, la cotidianidad, la vida física, la intelectual, etcétera, todo nos lleva a un fin. El fin es Dios. Es decir, el sentido de nuestra existencia es Dios. Pero para esto, para llegar a esta conclusión, se requiere de todo un proceso. El mismo San Jerónimo lo vivió, no lo vivió de un día para otro. Él tuvo el milagro de la Virgen y no al día siguiente ya era un santo. No, llevó 10 años. 10 años de experiencia para él retomar
de aquel milagro que vivió y que todos conocemos de cómo fue liberado por la Virgen. Dice, es fuente de bien de todos en quien debemos confiar. Y aquí está la frase, digamos, clave. Dios quiere contar con nosotros entre sus hijos. Miren qué bonito. Dice, acrecentar nuestra fe en Él. Aquellos que tienen gran fe y esperanza, los ha colmado de caridad y ha realizado grandes obras en ellos. A mí me parece extraordinario que en 1535 San Jerónimo nos habla con un lenguaje y con una, diríamos, con una situación actual tan cierta y tan permanente como hoy. Dice, prepararlos como prueba al oro en el crisol. Esta frase me llamó la atención. Prepararlos como prueba al oro del crisol, es decir, el sufrimiento que lleva al valor más fuerte y más profundo y más hermoso, que es la entrega a Dios. Sin duda, queda en su lectura una sensación de amor fraternal, de amor paternal, de amistad infinita de Dios Creador hacia sus hijos. Es decir, a través de la carta empieza uno a interpretar mejor la grandeza de Dios y cómo se manifiesta en la diversidad de situaciones maravillosas que uno vive en su propia existencia personal, familiar y por supuesto profesional. La seguridad de ser hijos de Dios, que es amor y que es inagotable su llamado a vivir a plenitud desde sus criterios de autenticidad y solidaridad a sí mismo y hacia los demás. Con esta frase final que es personal, quiero referirme a que la carta, al leerla, le queda a uno esa esperanza y esa ilusión de que a pesar de las enormes dificultades y de los enormes vacíos y de las infidelidades personales hacia Dios que uno pueda tener, existe siempre la misericordia, porque el amor de Dios es inagotable. Hasta aquí podría yo reflexionar y compartir con ustedes parte de una riqueza maravillosa como son las cartas de San Jerónimo. Vamos a hacer un primer momento de pauta. Con el programa Conociendo a San Jerónimo Emiliani. Quédate en sintonía de Radio Emiliani. Somos Somasco. Los fundamentos de la congregación Somasca son devoción, trabajo y caridad. Soy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre aún con arrugas y defectos la querré, la quiero más. Pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer.
iglesia es tan maternal, que me ha engendrado, me acompaña y alimenta sin cesar. La iglesia es tan maternal, que nunca duda en abrazarme y perdonar. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Tensiones hay y las habrá, porque nosotros somos hombres y no ángeles de luz, pero al final, solo al final, la iglesia humilde encontrará su plenitud. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Te invitamos a escuchar el programa Conociendo San Jerónimo Emiliani. Tema central hoy sobre los escritos de San Jerónimo. Esta memoria de los 100 años de la presencia de América. De este proyecto educativo tan importante y de tanta trascendencia que incide mucho. De lunes a viernes a las 5 p.m. solo por Radio Emiliani. Somos Somascos. Somascos de corazón. Continuamos con esta reflexión maravillosa que Dios nos permite a través de la comunidad Somasca y por el privilegio de ser parte de la comunidad de los padres somascos, de este proyecto educativo tan importante y de tanta trascendencia que incide mucho en la educación en Guatemala. A mí me llamó mucho la atención un documento que me proporcionó el hermano Víctor sobre la pedagogía de San Jerónimo Emiliani, y por eso hago esta referencia como un segundo momento de la reflexión de la segunda carta, porque la segunda carta de San Jerónimo tiene su hilo conductor, es una pedagogía de esperanza, como dice Paulo Freire. Paulo Freire escribió 2 libros al principio de su trabajo académico y político y al final de su vida, digamos. El primero se llamó La pedagogía del oprimido y el segundo se llamó La pedagogía de la esperanza. Entonces, al leer la carta, a mí me inspira mucho porque la carta de San Jerónimo, la segunda carta, tiene un profundo sentido pedagógico, pero de una pedagogía de la esperanza. No todo está perdido, todavía es posible, todavía existe la posibilidad de cambiar el mundo, de cambiar a la sociedad actual que desafortunadamente pareciera que camina hacia el abismo, hacia un horizonte que no tiene sentido, porque es la muerte, es el límite, es el caos. Pero a pesar de eso, a pesar de la violencia, de las guerras, de la falta de respeto a sí mismo y hacia los demás, la falta de justicia, la incomprensión que muchas veces se vive en todos los ámbitos de la sociedad, de la familia, del colegio. Es natural en cierta forma por las debilidades humanas, las posturas radicales, etcétera. Todo eso hace que se viva cierto sufrimiento, pero la carta nos da esperanza, nos da ilusión de mejorar. Entonces, por eso me llamó la atención esta pedagogía de San Jerónimo Emiliani. Dice: el documento San Jerónimo Emiliani, los somascos
y el cuidado de los huérfanos en el siglo XVI, escrito por el padre Carlo Perellini, Bogotá, 2005, fue editado en Colombia. Constituye un valioso aporte y una fuente inspiradora del carisma educativo que ilumina el trabajo de la comunidad somasca en el mundo, particularmente en Guatemala. Este valioso documento, proporcionado por el hermano Víctor a mi persona, invita a la reflexión y a la acción que como educadores estamos llamados a desarrollar. Es un documento que debemos y tenemos que leer, analizar e interpretar en el contexto que se inscribe y en el momento actual en el que estamos y vivimos experiencias propias del siglo XXI aquí en Guatemala. Porque nosotros estamos en el siglo XXI, pero la carta que inspira estas reflexiones fue escrita en 1535. Entonces uno, después de 500 años, ¿cómo fue posible que San Jerónimo pudiese tener una visión tan clara, tan profunda y tan auténtica que permanece inalterable el día de hoy y que puede ser aplicada? Por eso me llamó mucho la atención. Resulta fundamental conocer y adaptar estos conceptos y categorías pedagógicas al hacer diario de nuestra entrega educativa a los alumnos en el marco de la comunidad educativa. Por eso es que en algunas oportunidades yo afirmo y hoy reafirmo que hay una tendencia técnica a preparar a los profesores de nivel medio, porque ahora ya no hay profesores de nivel primario por una situación política de un gobierno que eliminó el magisterio del nivel medio, lo eliminó y lo pasó a la universidad, probablemente con la intención de que mejorar la calidad educativa, pero ese probablemente es muy discutible y fue discutible en aquel momento y sigue siendo discutible hoy. Por eso yo pienso que a pesar de la preparación técnica y profesional del educador, del maestro, del profesor, hay una visión que a veces descuidamos y que la tenemos enfrente, y es la visión cristiana. La visión cristiana de la educación se resume en una sola, en la pedagogía de Jesús. Y la pedagogía de Jesús la encontramos en las parábolas, la encontramos en las bienaventuranzas, la encontramos en su vida. Entonces es muy fácil encontrar una pedagogía que se adapta a nuestros tiempos, inspirada en el Evangelio. ¿Y cuál es esa pedagogía? La pedagogía del amor, a la que hace alusión San Jerónimo Emiliani en su segunda carta. Hace alusión a la pedagogía del amor a través de sugerencias y compromisos muy concretos. Y verán ustedes, en 46 páginas, con un lenguaje accesible y muy sencillo en su desarrollo, profundiza la metodología pedagógica que propone San Jerónimo Emiliani para los tiempos actuales. Esto en referencia al documento que compartíamos con el hermano Víctor de aquí, de la comunidad somasca en Guatemala. Y ahí dice, la finalidad estaba en crear una fe robusta. Fíjense ustedes, miren qué interesante. La finalidad estaba en crear una fe robusta. Crear la fe, es decir, renacer en el ser humano la posibilidad de que realmente nosotros, al final de toda reflexión, llegamos a una conclusión. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dice, una serena confianza en Dios. Miren qué frase más interesante. Porque una cosa es tener confianza, pero otra cosa es tener confianza, pero no con la carrera de ir a misa o de rezar el rosario, que es excelente, es un excelente hábito, muy bonito y muy convincente, pero tener la serenidad de la confianza en Dios y una caridad vivida, dice.
Y esas son frases de San Jerónimo. Y una caridad vivida. ¿Qué quiere decir una caridad vivida? Una caridad vivida. ¿Cómo vivir la caridad permanentemente en todos los momentos de nuestra existencia? Desde que nos levantamos, el trabajo, la casa, el trabajo diario, las actividades académicas, sociales, lo que sea. ¿Y cuáles son los valores a los que hace referencia la carta? La lealtad. Empieza por la lealtad, ser leales, es decir, comprometidos, es decir, identificarnos, es decir, ser auténticos. La bondad, ser bondadosos, entender al otro, ¿verdad? Nos cuesta a veces tanto, ¿verdad? Ni nosotros personalmente, ni yo a mí mismo me tengo, digamos, me reconozco, qué difícil es tener la bondad hacia el otro. Otra frase que él explica, el espíritu de sacrificio lo manifiesta San Jerónimo en la carta. El espíritu de sacrificio, es decir, la entrega a través del sufrimiento, del dolor, de la incomprensión, esa entrega siempre con la esperanza en Dios. El sentido de la responsabilidad, ahí está en la carta. La tendencia continua al mejoramiento. Vean ustedes cómo estas ideas se resumen en una pedagogía, que es la práctica diaria que pedimos. Esta segunda parte yo la quiero dedicar especialmente a los maestros y maestras, a los instructores de nuestro colegio y a todos, por supuesto, pero particularmente a ellos, porque es nuestra diaria reflexión de todos los días. Por favor, compañeros, compañeras, pongamos en práctica esto. Que hay un chico por ahí que está portándose mal, pues llamémoslo, orientémoslo, ayudémoslo, algo está pasando ahí. Dice, junto a la educación de la voluntad estaba la de la mente, así decía San Jerónimo. Y las características de la educación: atención a las inclinaciones personales, entre paréntesis es la vocación. Ojo, profesores, maestros, padres de familia, que son los primeros educadores de sus hijos. Ojo, observar a los chicos, observarlos para promover su vocación. ¿Qué es lo que les gusta, verdad? ¿Qué es lo que les gusta? Y entonces promoverlos, porque tan bonito que es hacer lo que a uno le gusta. Y qué difícil y qué duro es hacer lo que a uno le gusta. Su participación activa. La participación en los procesos educativos tiene que ser una participación no solamente de escucha, sino de aporte y de creatividad. La participación activa, la responsabilidad y el amor como fundamento de toda acción educativa. Ahí está la pedagogía que decía hace un momento, ¿no? El amor como fundamento de toda acción educativa. Y los criterios que maneja: salud física, es fundamental, ¿verdad? Porque la salud parte de un cuerpo sano. La catequesis, por supuesto, que nos lleva a la reflexión permanente y a la petición diaria de su amor, ¿verdad? Y de su misericordia. Y por supuesto, la audiencia, dice la frase ahí, la audiencia, el término audiencia es la escucha, la conversación, el diálogo permanente. Observar al niño, ¿no? La observación al niño es clave, el niño, al joven, al adolescente. Nosotros que tenemos, en el caso de Zona 3 de Misco, tenemos a los chicos de 15, 13, vienen en el primero básico, de 13 a 18 años. Están en ese proceso, ¿verdad? Preadolescente, adolescente y ya acercándose a la madurez, pero aún así cuesta mucho. Hace un énfasis importante en el trabajo. El trabajo es un hilo conductor de toda la carta. El trabajo. Trabajar dignifica. El trabajo, no solamente el trabajo remunerado, no, el trabajo que constituye como parte del ser de la persona. Trabajar, ¿qué significa? Realizarse. Trabajar significa compartir. Trabajar significa que los dones que Dios me ha dado los comparto con los demás, ¿verdad?
Trabajar no solamente consiste en ganar dinero para mí, no solamente, esa es una visión real, pero no la única. El trabajo es la realización plena de la persona humana, el trabajo digno, porque el trabajo digno significa precisamente la realización. Y por supuesto la inserción social. La inserción social es la preparación, según puedo deducir de la carta de San Jerónimo, esta segunda carta con un profundo sentido pedagógico, significa insertarse en la sociedad, significa a través de los principios de la caridad, el trabajo y la devoción, a través de esos tres principios, la carta nos inspira a que los jóvenes que están preparándose sean, instrumentos en sí mismos y sean instrumentos y tengan las herramientas necesarias ¿para qué? Para construir una sociedad diferente, para construir la sociedad que decía el Papa Pablo VI, ¿verdad? La civilización del amor. Construir una sociedad que nos lleve a la civilización del amor, de la fraternidad. Pero qué difícil, ¿verdad? En las circunstancias actuales, en todo el mundo, qué difícil. Y si hacemos un pequeño paréntesis para retroceder a la historia, nos vamos a encontrar con los grandes momentos difíciles de la humanidad y también de la presencia de hombres y mujeres que han entregado su vida para mejorar el mundo, empezando por el Maestro de Maestros, Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo que vino a problematizar, vino a cuestionar, porque al final lo cuestionan porque Él está diciendo la verdad. Y decir la verdad es otro de los, otra de las exigencias del ser de la persona, decir la verdad. La verdad. ¿Cuál es la verdad? Como Pilato le dice, ¿no? Pilato cuando se lava las manos le dice, ¿verdad? La verdad. Él le dice, Jesús le dice, yo soy la verdad. Y él le dice, la verdad. Y reflexiona, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato no sabía qué era la verdad. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes saben cuál es la verdad? ¿Cuál es su verdad? Mi verdad, su verdad. Todos tenemos, en cierta forma, un criterio de verdad. Los científicos, los profesionales, las mamás, los papás, tienen su verdad. Yo, joven, chico que estoy por ahí, que estoy con diversidad de atractivos, tengo mi verdad. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad es el amor y la misericordia que Dios existe y que nos puede sacar, que nos puede ayudar a mejorar este mundo. Cuando uno se pregunta, cuando pasan los años, pasa la vida, y uno se pregunta y se hace una pequeña reflexión retrospectiva, dice uno, ¿he trabajado en la verdad? He luchado, mi vida ha tenido sentido desde la búsqueda de la verdad, y me doy cuenta que en muchas ocasiones no, pero en otras sí he hecho el esfuerzo. Entonces creo que la invitación a seguir la lectura de las cartas y llevarlas a la práctica es el reto y el desafío permanente que como educadores, como padres de familia, como alumnos, como guatemaltecos tenemos para mejorar a nuestro país y que sea en un futuro una Guatemala distinta. Muchas gracias. Gracias por escuchar el programa Conociendo a San Jerónimo Emiliani. Conociendo a San Jerónimo Emiliani. Quédate en sintonía de Radio Emiliani. Somos Somascos.